la región del norte. Bueno, hoy no es la excepción. Hoy hemos querido hacer un programa sobre uno de los temas más trascendentales en relación a lo que ha sucedido en los últimos años en esta región del norte y tiene que ver con el proyecto minero Cruzitas, un proyecto que se estuvo para desarrollarse en nuestra región con la empresa minera Industrias Infinito de origen canadiense, de inversión canadiense, pero que se dio al traste por una serie de situaciones y posteriormente la propiedad ubicada en la localidad de Cruzitas, en Cutris de San Carlos, pues fue totalmente abandonada y esto dio pie a la posibilidad de que gran cantidad de personas ingresaran y a partir de ahí se desarrolló todo un desastre ambiental que se mantiene hoy con una fuga de capital hacia otros países incluso, y nuestro país no está recibiendo ningún recurso como se tenía y mucho menos las comunidades de impacto directo del proyecto minero Cruzitas. Bueno, pero también hay otros temas, pero nuestro invitado queremos presentarlo en representación del Colegio de Geólogos de nuestro país, don Fernando Nietzen. Él es el fiscal. Primero que todo, don Fernando, muchas gracias por acompañarnos y feliz tarde. Gracias, don Otto. Gracias por la invitación y un saludo cordial a todos el público. Don Fernando, hablemos un poquito del seguimiento que el colegio le ha venido dando al proyecto minero Cruzitas. Ustedes lo han visitado, han hecho propuestas, han planteado proyectos, pero de ahí a la realidad es muy poco lo que se ha avanzado. Sí, realmente hemos ido allá personalmente para ver la destrucción que había desde el año 2020, 19 más bien, fuimos la primera vez y luego hemos ido posteriormente a reuniones con la comunidad para explicarles el avance de lo que estaba sucediendo. Y hemos visto paulatinamente cómo se ha extendido, ¿verdad? De una sola finca hasta más de 22 fincas y sin señales de que eso vaya a minorar a corto plazo. Don Fernando, lo primero es, el colegio siempre ha estado de acuerdo con la explotación de ese mineral de una forma ordenada. Sí, nosotros creemos que el aprovechamiento de los recursos minerales del país es un derecho de los y las costarricenses. Tenemos muchísimos recursos que podría alivianar la vida y aumentar la dignidad de los seres humanos. Sin embargo, por razones politiqueras e ideológicas se ha decidido un rotundo no al desarrollo. Y poco a poco hemos ido viendo, ¿verdad? Los políticos lo mantienen a uno con cierto tipo de esperanza por un tiempo y ya cuando se han ido o están a punto de irse, ya dicen la realidad, que es que se oponen rotundamente y que no hay ninguna posibilidad de que ahí se permita un aprovechamiento sano y profesional del recurso. Don Fernando, el monitoreo que ustedes han realizado y lo que conocen del proyecto minero propuesto por Industrias Infinito, ¿era totalmente viable ese proyecto? Totalmente viable porque para eso está la Dirección de Geología y Minas, ¿verdad? Y varias instituciones del MINAE que ellos evalúan el potencial impacto ambiental en un estudio que tiene un montón de profesionales y se hace a lo largo de un año, año y medio. Y ellos aprueban lo que se ve que puede funcionar y que no va a causar daño. Entonces, durante 2 años y medio, el señor ministro anterior decía cosas que él sabía que no eran ciertas. Decía que iba a quedar un hueco ahí del tamaño de 3 veces la sabana, de una profundidad de 70 metros, por ejemplo, cuando él ya había sido instruido, notificado por Geología y Minas de que ahí no iba a quedar ningún hueco. Igualmente siguió diciendo cosas que no eran y para que el público en general creyera que él estaba haciendo su trabajo, decía que por sí solo el 2% le iba a quedar al país y que bajo esas condiciones era totalmente irracional permitir la minería. Y él sabía que eso es totalmente falso. Don Fernando, mucha gente dijo en aquel momento de que parecía más bien que había incapacidad institucional de poder verificar y supervisar un proyecto de esa magnitud.
Bueno, cuando es el primero de ese tipo de proyecto en muchos años, pues obviamente va a haber una curva de aprendizaje, ¿verdad? Pero para eso hay muchos colegas que están trabajando a nivel internacional, precisamente porque aquí no se les permite ganarse la vida con dignidad, entonces están trabajando en otras partes del país. Cuando un proyecto de esta magnitud se hubiera aprobado, ese tipo de profesional se hubiera venido, se capacita también a la CETENA, al MINAE y también los expertos extranjeros que también vienen a dar su apoyo. Así que usar eso como excusa no tiene mucho sentido. Ahora, eh, pareciera que Industrias Infinito cumplía con todos los requerimientos e incluso habían propuesto un proyecto de punta, es decir, tecnológicamente con lo más avanzado en ese momento en cuanto a minería o explotación minera de este tipo. Sí, en realidad el tipo de minería que ellos iban a hacer era como decir, la punta de la tecnología en este tiempo, ¿verdad? Eso va cambiando con el tiempo, se va modernizando y hay más tecnología, pero ellos tenían un plan bastante bueno, pero nosotros en ningún momento nos hemos dedicado a defender a una compañía ni a un proyecto. Nuestra posición ha sido que la minería es algo que puede favorecer a todo el país, no solo a un cantón ni a una municipalidad, sino a todo el país. Don Fernando Netzen, inicialmente este tipo de proyectos, tal y como lo planteó Industrias Infinito y que fue avalado por el Estado costarricense, que hay que decirlo, contó a nivel de San Carlos con el aval de la misma municipalidad del momento y las comunidades aledañas. Experiencias de este tipo hay muchas en Latinoamérica y han sido exitosas y hasta ahora no ha habido ningún inconveniente. Eso es cierto, ha habido mucha minería exitosa en países muy similares al nuestro que dependen del turismo. Así que usar eso de que tenemos que mantener la imagen es también irracional. República Dominicana recibe mucho más turismo que nosotros y tiene las minas más grandes del mundo en este momento. Y los gobernantes allá más bien quieren más proyectos como ese, porque a través del COVID, ¿verdad? A raíz del COVID, ellos no tuvieron que subir impuestos, no tuvieron que despedir a la gente gracias a una sola compañía que estaba pagando por adelantado los impuestos que le iba a tocar después. Incluso hay que indicarle a los amigos que nos escuchan y nos ven a través de redes sociales de que hoy el primer producto de exportación de la vecina Nicaragua es la minería, ¿verdad? Sí, a partir yo creo que el 2014 eso se dio por primera vez y después ha ido ahí subiendo, a veces baja y vuelve a subir. A partir del 2017 subió más todavía y yo creo que en parte eso es por el aporte del oro de Cruzitas que se iba para el norte. Ahora, don Fernando, la magnitud del impacto que hoy tenemos es irreversible, esa situación que se vive hoy en Cruzitas. Yo creo que ha llegado hasta estos niveles precisamente por la negación y por los cálculos políticos que han hecho algunos, minimizando lo que estaba sucediendo y diciendo que ahí no había nada, que no había ningún desastre, que eso en 2 años se iba a restituir. Y no, eso no es cierto. Ahí quedaron huecos de 8 metros de profundidad, como una chimenea grande donde se puede ir un bus entero. Y por cierto, hace poquito se fue una colega ahí que andaba haciendo un estudio y casi se ahoga, porque en el fondo hay mucha agua. Pero lo más dañino que está quedando ahí es el mercurio, porque esa es tecnología que tiene más de 5.000 años y donde hay obreros ilegales y no se les permite tener una industria bien desarrollada, ni tecnificada, ni con ayuda del gobierno, entonces ellos recurren al mercurio, que es lo más barato y lo más fácil para ellos. Y eso sí va a quedar por muchas décadas. Imagínese usted que en la bahía de San Francisco, en California, ahí se vertieron por ahí de 1859 a 1910 más de 5.000 toneladas de mercurio. Y ya se sabe que ahí no se puede comer el pescado que salga de esa bahía. Y ahí sigue bajando. Incluso han encontrado partículas de mercurio 20 kilómetros aguas abajo en las quebradas. Don Fernando, ¿cuánto
se ha perdido el país en lo económico hasta el día de hoy, en promedio? Nosotros hicimos un cálculo en la Comisión de Minería y en el Colegio de Geólogos y estimamos que empezando por el 2017 se robaron unos 550 millones de dólares anuales. Es decir, unos 5 años prácticamente. Ya tal vez el 2020 bajó, ¿verdad? Pero eso es momentáneo, porque los políticos creen que, bueno, ya se acabó el yacimiento, ya se fueron y ya no hay problema. No, eso no es cierto. Los problemas quedan ahí a futuro y cuando el precio del oro vuelva a subir, entonces va a llegar otra vez cientos o miles de personas a sacar el oro de Costa Rica. Y ese oro se está yendo fuera del país ahorita. Sí, y yo creo que usted sabe de las exportaciones altamente irregulares que han salido de Costa Rica, que en 10 años, en teoría, exportamos más oro que China y Rusia y Estados Unidos juntos. Es algo irracional y nadie se dio cuenta que eso parecía un poco anómalo. Entonces hay algo raro. Bueno, el OIJ sí ha hecho una buena labor. Ellos han investigado y han hablado, han hecho informes del el nivel de corrupción que hay en Cruzitas, por ejemplo. Eso sí hay que reconocérselos a ellos. Don Fernando, ¿el colegio qué propone en este momento? Yo sé que han planteado varios proyectos, pero debería generarse una discusión, vamos a ver, sin la politiquería, en una base técnica, científica. Si se hiciera una reunión para definir la mejor metodología, yo estaría totalmente de acuerdo, sí, pero es para argumentar con políticos y con gente que puede ser incluso profesionales en las ciencias, como biólogos y otros, pero que ya estén politizados, ahí no hay nada que hacer porque eso es ideológico. Y eso es lo que nosotros hemos visto, que no quieren soluciones, lo que quieren es por provecho propio en muchos casos, decir que aquí no se permita la minería. Pero sí tenemos propuestas, hemos hecho algunas, tenemos otras. Yo desde el 2015 personalmente le ofrecí al gobierno una solución para que se podía implementar en la península de Osa, cerca de Corcovado. Y ellos les pareció muy bien, pero luego vino el cambio de gobierno, se despidieron a las personas que estaban de acuerdo y hasta ahí llegó. Luego en el 2018 le presenté al ministro y a la viceministra y a la directora de Geología y Minas una nota ofreciéndoles un método que yo tengo patentado desde hace unos años que permite eliminar el mercurio y recuperar el oro, sin usar químicos y sin usar maquinaria, pero no ha habido ningún interés. Don Fernando, desde esa capacidad de usted de investigación, de análisis, de estudio y de seguimiento de lo que pasa en Cruzitas, ¿es factible la explotación ahí por parte de gente costarricense o empresas ticas? Sí, totalmente. Hay metodologías, incluso en el 2018 trajimos a un técnico chileno para explicar cómo se puede hacer teniendo una sola planta de procesamiento y que el gobierno le diera acompañamiento a los pequeños mineros. Ellos llevan el mineral a esa planta y se les paga. Es como decir un beneficio de café. Usted lleva su café, se lo procesan y le pagan. Y eso lo hacen en Chile. Por eso en Chile no hay minería ilegal, no hay uso de mercurio, ni hay tráfico como lo que se está dando en Venezuela y en la cuenca amazónica hoy día. El proyecto minero establecido por la Industrias Infinito era dos puntos de extracción a cielo abierto. Y recuerdo que aquella vez esa era la gran oposición de a cielo abierto, ¿verdad? El impacto en la finca Vivoyet. Pero como usted lo dice hoy, se está sacando de 22 fincas aledañas con todo un impacto porque el proyecto inicial estaba muy focalizado e incluso tenía tiempo de inicio y tiempo de cierre con una entrega y con posibilidad de darle al Estado costarricense el manejo de la finca para un proceso de un centro de investigación. Lo que quiero decir con esto es que el impacto hoy es segregado por muchas fincas y mucha gente ha tenido que abandonar esas propiedades porque quedaron a la mano de Dios por todo lo que se ha generado alrededor de la minería.
Sí, como mencionábamos antes, ahí hay muchos huecos que son como cráteres, ¿verdad? Ahí nos han contado que hay más de un cuerpecito ya. Eso ha sido tierra de nadie, ¿verdad? Y especialmente los que sufren son los vecinos costarricenses, porque a ellos sí se les arresta, sí se les procesa. Sin embargo, al extranjero nada más se le da un ride gratis a la frontera. Y entonces tuvimos una reunión, imagínense, con la ministra Andrea Mesa el 17 de este mes, el lunes, y ella nos dijo que había una línea roja, que definitivamente no se iba a pasar, no se iba a permitir la minería en esa zona. Entonces, primero prohíben la minería en todo el país en el 2010, usando a Cruzitas como excusa. Ahora pretenden algunos promover leyes, pero que abran solo ahí, ¿verdad? Y dejando todo el resto del país. Entonces, lo que es evidente y obvio es que solo permiten donde no lo pueden detener y ya demasiado obvio que no lo pueden detener. Por ejemplo, en las juntas de Bangares, ella nos dice, ahí son extranjeros los que se benefician, que en Cruzitas también, y que entonces, ¿para qué aprobar nada ahí? ¿Verdad? Pero eso es precisamente lo que se corregiría si se permitiera una empresa o un grupo de artesanos debidamente organizados. Don Fernando, estamos ya en tiempos de campaña y uno escucha como sancarleños aquí en la región que el tema está siendo muy manoseado y prácticamente todos los candidatos a la presidencia dicen estar de acuerdo, pero no nos hablan de la forma o la propuesta a fondo. Eh, Creo que lo ideal es sentar responsabilidades y que no sea un tema político, sino un tema técnico, que lo decíamos anteriormente, pero a uno le preocupa cómo hoy el proyecto está tan manoseado que lo quieren ver como una tabla de salvación para sacar los recursos y llevarlos, pero no hay una propuesta seria y formal al día de hoy de ninguno de los candidatos. Yo entiendo eso porque, bueno, la minería, así como muchas otras industrias, ¿verdad? Tienen cierto recelo de no mostrar todas sus cartas antes de tiempo. Porque en el momento de que usted sea el que tiene la idea, usted la propone, lo que hacen los demás que no tienen ideas es decir, yo tenía eso, ¿verdad? Desgraciadamente, así es como se manejan. Pero si fueran serios, cada uno haría su propuesta por aparte para este tiempo, ¿verdad? Claro que no todos estarían de acuerdo. Algunos quieren sacar más beneficio personal siguiendo con la imagen de que Costa Rica prohibió la minería, que fue un desastre y que fue algo totalmente politiquero, ¿verdad? Sin ningún estudio de costo-beneficio, como le digo. Imagínese usted que uno hace, hablando de daños, lo que tenemos hoy día son daños. Si se hubiera trabajado con una empresa, eso no, algunos pueden llegar a hacer daños, pero en general lo que se hace es un impacto y que es mitigable, o sea, se maneja, se reduce y se corrige o se repone algo. Pero a como está ahora, no se ha permitido llegar a eso. Fernando, las propuestas que ustedes estaban trabajando en la Asamblea Legislativa con algunos diputados, ¿qué pasó con eso? Bueno, nosotros en abril yo creo que fue que dijimos que ya no perdíamos más el tiempo con una propuesta de María José Corrales, que es hicimos un comunicado al respecto porque están manoseando, tergiversando las cosas que uno pone y que lastimosamente haría inviable que ninguna empresa se vaya a interesar en eso. Entonces, ante el público que no sabe del tema, van a quedar como que sí hicieron el intento y sí propusieron una ley. Pero les dijimos una y otra vez, eso es, ustedes están saboteando de una vez. Ninguna empresa seria va a querer trabajar bajo esas condiciones. Únicamente si fuera para legitimación de capitales, alguien le podría interesar eso. Usted sabe que el mismo Chapo Guzmán andaba legitimando con barras de oro. Eso es lo que está de moda ahora. Y Venezuela ni hablar, ¿verdad? El 95% del oro de Venezuela es ilegal. Y aquí prácticamente el 100%, desgraciadamente, porque no dejan trabajar. Hoy veía incluso de propuestas internacionales de un país que estaba planteando este tema y decía el Fondo Noruego, por ejemplo,
que hoy, el 18 de agosto, sacó un informe de que es, bueno, es el mayor del mundo, y ha logrado un resultado récord en este primer semestre. Han retornado en 6 meses 990 millones de coronas, unos 95.000 millones de euros. Lo que quiero decir con esto es que a nivel del mundo hay muchas experiencias exitosas en ese tema. Definitivamente, Chile también salió, redujo la pobreza que andaba altísima, creo que andaba como en un 50% a finales de los 80 y lo redujeron a través de la minería del cobre. Y así hay muchos ejemplos, incluso el de República Dominicana, ahora Panamá, y varios otros países de América Latina están saliendo de la pobreza. No necesitan pedir eurobonos ni ponerle más impuestos a los ciudadanos, sino que de la misma tierra sale lo que el país necesita. Imagínese usted que si el turismo fuera tan bueno como dicen, estarían sucediendo lo que sucede en Alaska y lo que sucede en Noruega, que desde que nace una persona está recibiendo una mensualidad por esa actividad. Y entonces, si en Costa Rica te dicen no se permite 20 actividades porque solo vamos a concentrarnos en la preservación y conservación, pues esa actividad que no te deja trabajar debería estarte pagando para que puedas dejar quieto la tierra. Pero eso no sucede. En cambio, la minería sí lo puede hacer, pero tienen que desarrollarse, ¿verdad? Don Fernando, ustedes al interno del colegio se han replanteado el tema de cara a este proceso electoral, cómo hacer para que lleguemos a algo concreto y tomemos la decisión acorde. Este país no puede seguir perdiendo y nosotros aquí en esta región somos testigos de lo que está pasando allá. Yo, bueno, conozco el proyecto con mucha anterioridad y el de Industrias de Infinito, he estado ahora en la zona. Conversa uno con personas de ahí de la región, el impacto, la expectativa que ellos tenían, y hoy solo ven pasar los camiones, los carros y saben que ahí va el oro, ¿verdad? Y el desarrollo no llega. Uno desearía que realmente se dé una discusión seria, formal, y se defina de una vez por todas aprovechamiento de eso para beneficio de todos los costarricenses. Pero qué jodido, un país como el nuestro que cuesta tanto ponerse de acuerdo en un tema tan de alta importancia, porque aquí todo el mundo opina y al final de cuentas a los que menos le toman cuentas es a la gente que vive aquí en la región. Sí, tiene toda la razón. Es que lo que está de moda es como un feudalismo biocéntrico. Por cierto, yo le pregunté a doña Andrea quiénes son esas fuerzas extranjeras que no les dicen a ellos no dejen que se desarrolle algo en Costa Rica. No me supo responder. Le dije a ella, ¿en qué momento fue que Costa Rica decidió aprobar esto que ustedes llaman modelo de desarrollo? Tampoco supo responder. Más bien dijo el viceministro, don Rolando, dijo que hay muchas otras actividades donde tampoco se hizo referéndum, pero es algo tan esencial y tan importante que en Costa Rica eso es lo que se debería hacer. Pero para eso el público tendría que estar educado y saber que si dicen no a la actividad, va a tener que exportar a sus hijos. En el 2008 ya habían más de 50,000 hogares costarricenses que vivían de las remesas de otros países. 2008. Ahora yo creo que pueden andar por 70,000 hogares viviendo de eso. Y el fuga de cerebros, fuga de jóvenes, va a seguir por mucho tiempo. Nosotros lo que queremos es que los costarricenses no tengan que unirse a esas caravanas que van para el norte por desesperanza y desempleo en su propio país. Y además de que uno desearía en tiempos de pandemia con todo esto, como usted decía, y el precio del oro, bueno, es un producto que se guarda y se saca cuando hay mejor y los negocios y demás, y muchos países lo hacen así, es realmente una forma de mantener los precios ajustables y uno diría, ante tanta falta de trabajo, de oportunidades, el desarrollo de este proyecto podría generar una serie de actividades conexas, ya no solo para la región Huetar Norte, sino para todo el país en general, y así no lo estamos viendo, esa discusión nos está haciendo, no se está hablando desde esa perspectiva, sino sobre un daño ambiental que ya está causado. Sí, bueno, anteriormente usted mencionó algo que me recuerda que hace como un año salió que más de 186 pistas clandestinas existían, más que nada en Guanacaste. Eso es deforestación por actividad narco.
Entonces, la sociedad y la naturaleza vienen siendo las víctimas de esas actividades. Cuando no se permite trabajar dignamente, ya somos reconocidos mundialmente por las toneladas de narcopiña, de narcocafé, de narco, lo que a usted se le ocurra, porque solo eso están dejando que hagan. Eh, digamos, la violencia también. Eso el OIJ advirtió que por el alto nivel de violencia podía afectar el turismo. Y eso se ve. Uno podría decir que de estas empresas que dicen las autoridades están siendo las aprovechadas del sistema actual, se están aprovechando de esta coyuntura y son las que menos les interesa de que se dé un proceso totalmente transparente y comprometido con el respeto al medio ambiente, pero con el aprovechamiento que el país requiere. Definitivamente. Imagínense que las zonas francas no podrían trabajar. Bueno, los que hacen el producto número uno de exportación ahora son aparatos médicos. Sí. No podrían existir si no fuera por la minería y muchas de ellas precisamente por el oro. Y más bien el gobierno les obliga a ellos a importar el oro que utilizan y la plata y el platino de otros lados cuando aquí lo tenemos y aquí lo podemos producir sin ser oro de sangre, por ejemplo, sin tener esclavitud, como hacen en muchísimos países hoy en día. Entonces, el decir no a desarrollar lo nuestro, pero vamos a seguir importando lo que venga de otro lado sin saber cómo ni de dónde, es bastante irresponsable. Don Fernando, ¿qué recomendarle a los norteños, a los sancarleños? ¿Qué podemos hacer? ¿En qué podemos contribuir junto con el colegio para generar una discusión transparente, amplia, que no siga siendo el manejo o la manipulación político-electoral y después ya pasa? ¿Qué podemos hacer en ese sentido? Porque creo que aquí la misma municipalidad y otros actores deberemos involucrarnos activamente dentro de esta situación para hacer una discusión clara y buscar un punto de encuentro en el cual todos nos beneficiemos. Muy bueno, lo que tienen que hacer, me parece a mí, es dejar por fuera los ideólogos. Si alguien se llama científico, se llama esto, pero llega a decir no por el no, ¿verdad? Solo porque en otro país sucedió algo malo, eso no, lo siento mucho, pero eso no aplica. Eso es como prohibir que los aviones vuelen porque en Europa se cayó un avión y se mataron 200 personas. Ok, estamos en otro país. Tenemos a los ingenieros más educados de todo Centroamérica y quizás América Latina, geólogos igual, y se dice no aquí, pero sí se importa todo. Entonces yo creo que la comunidad tiene que entender que se los van a seguir bailando. Si no les exigen de primera entrada a los nuevos candidatos qué va a hacer para ayudarnos en este sentido, van a patear el balde por muchos meses y al final sigue, porque ya hemos visto estos ciclos. Yo personalmente, junto con otros colegas, desde el 2010 advertimos, cuando sacaron esta ley de prohibir la minería a cielo abierto, advertimos lo que iba a pasar. Dijimos que venía mucha contaminación con mercurio y precisamente los que ya estaban contaminados por la politiquería decían que no, porque con solo prohibirlo ya no iba a haber mercurio. Increíble. Estamos conversando con don Fernando Nitzen, él es el fiscal del Colegio de Geólogos de Costa Rica. Esta tarde estamos abordando el tema sobre el estado de situación de Cruzitas, la posición del Colegio de Geólogos, el trabajo que ellos han venido realizando desde hace muchos años y sobre todo el tratar de crear conciencia desde el colegio como equipo o grupo técnico con las autoridades de gobierno, pero hasta la fecha, la última reunión a inicios de esta semana, pues no hay como una luz verde. Don Fernando, pero no podemos dejar la oportunidad de conversar con usted. Bueno, dichosamente para la región los tenemos aquí, pero es el mismo tema. Hoy, otro tema que sale a la luz pública, la explotación de gas y petróleo. Por un lado, hoy leía a Alan Astorga que dice que es falso que en Costa Rica se haya confirmado la existencia de yacimientos y cuando desde hace muchos años sabemos que se ha hecho todo un trabajo de levantamiento, hay un mapeo, en fin, y igualmente que el oro está siendo un tema manoseado políticamente electoral, no desde un punto de vista
sancarleños y los vecinos de la región lo seguimos viendo pasar, ¿verdad? Y no obtenemos ningún beneficio. Sobre esto, ¿qué plantea el colegio? Bueno, eso es lo que me refiero, que los tomadores de decisiones y el público en general deben saber discernir quién sí sabe y quién tiene otras intenciones. Como decía Erin Brockovich, follow the money. Usted siga el dinero. Usted verá quién sí dice cosas para eliminar la competencia, para que un proyecto no se desarrolle y por qué lo dice. Y quién no tiene soluciones. Eso va contrario a la mente y al estudio científico. El científico debería decir, hay un problema, pero tenemos estas soluciones. Pero no, cuando ya entra la política es yo gano más personalmente si prohibimos, ¿verdad? Y siempre van a haber grupos dispuestos a eso. Nadie le paga a uno por decir la verdad, pero para exagerar o decir cosas que no son, yo creo que sí sobran más de uno. Don Fernando, ¿sí hay realmente yacimientos en la región? Sí, imagínense que, bueno, el mismo Alan Astorga ha dicho, él ha hecho el estudio del Estado de la Nación, donde ha dicho prácticamente que es un crimen no explorar, porque sí hay indicios y sí hay evidencias. Y entonces el hecho de que ahora cambie así es altamente sospechoso. Yo creo que en el blog del colegio, en la página del colegio, pueden verse estos informes de él del pasado, donde era totalmente contrario a lo que dice hoy día. Imagínense que yo creo que es como un 12% del petróleo a nivel mundial que sale a contaminar, sale naturalmente, sale así como por borbollones, ¿verdad? Como decir el ojo de agua, porque está bajo presión. Entonces en Costa Rica ya hay varios lugares, bueno, desde hace muchas décadas se conocen, donde sale el gas metano y se puede prender un fósforo ahí y se mantiene, y también sale petróleo ocasionalmente. Entonces, con solo esos indicios es insultar la inteligencia del público decir que aquí no hay petróleo. Y un amigo hace años me contó que en una avioneta por el Golfo de Nicoya se veían los borbollones de petróleo que estaban saliendo. ¿Qué hacer dentro de toda esta temática? Porque ese mapeo tiene años, incluso creo que Recope había invertido en esos estudios hace muchos años atrás. Sí, Recope incluso hizo estudios muy buenos, ¿verdad? Se asociaron con los mexicanos, yo creo que con los noruegos. Yo personalmente no trabajé en eso. Cuando volví al país, luego de estudiar en Colorado, me estaban ofreciendo entrar a Recope, pero yo nunca he querido trabajar con el gobierno. Entonces no lo hice, pero sí me cuentan, incluso conozco a un señor que estuvo ahí en las perforaciones. Él era uno de los mecánicos y sabe la calidad del gas natural y la calidad del petróleo que salía en varios de estos pozos. Y sí hay bastante potencial. Y ahora con la tecnología que tenemos hoy día, nos pueden a futuro robar el petróleo y gas natural desde Nicaragua y aquí ni cuenta nos vamos a dar. Es un material potencialmente extraíble, digamos, de calidad. Sí, según entiendo, tal vez lo que ha hecho falta es determinar la cantidad, pero calidad me aseguran que sí han encontrado y obviamente para eso es la exploración. Entonces, ¿cómo una persona que se llama científica va a decir no exploremos? Es decirle no a la ciencia. La exploración de recursos minerales es investigación científica y oponerse a eso cuando no le cuesta un 5 al país es irracional. Otra de las mentiras que dicen es que el país no está en condiciones de invertir en eso. Al igual que en el caso del oro, el gobierno no invierte nada. Lo que llega es a poner la mano para que le den, ¿verdad? Dinero por permitir extraer. Y hoy la tecnología está muy avanzada. Hay países que conllevan. Tuve la oportunidad de estar en Mendoza, en Argentina, y cualquiera que llega ahí dice que su principal actividad es el turismo y el vino, ¿verdad? Pero cerca de los sembradíos de vino, y tengo unas fotografías porque me llamó mucho la atención, están las máquinas sacando el petróleo. E incluso un amigo mío que trabaja en la oficina de turismo allá me decía que el principal producto de exportación de
de la zona de Mendoza no es el vino, es el petróleo, pero que han logrado darle vuelta y que la gente va a Mendoza por el vino y por el turismo. Pero eso demuestra que se pueden llevar las cosas. Ese es algo que yo lo vi, pero hay experiencias de ese tipo en muchos lugares. En muchos lugares, vea, yo trabajé 21 años, tuve una agencia de turismo receptivo en Costa Rica y vi de primera mano que hay mucho turista educado que viaja para ver cosas históricas, ¿verdad? Cosas que el hombre hizo en el pasado. Vea que la gente va a Europa, va a Egipto, va a Machu Picchu para ver las cosas que el ser humano hizo. Costa Rica es el único país donde pretenden que el turista siga viniendo para ver lo que el hombre no permitió. Y eso no es sostenible. En el momento, vea la vulnerabilidad que tenemos. Por razones climatológicas, por razones de salubridad, como un virus, por lo que sea, el turismo se cierra la llave y puede ser por meses o puede ser por años. Entonces, apostar todo a una sola industria es irracional. Máxime que, como hablábamos antes, el petróleo va a seguir saliendo solo y si no lo aprovechamos ahora, que tiene valor, ¿qué vamos a hacer ya después cuando la energía sea de otra fuente? ¿Para qué lo vamos a tener? Va a ser solo un contaminante. Sí, incluso aquí se está hablando de que ya vienen los vehículos eléctricos, que se va a cambiar la flotilla, pero los grandes países están en una amplia discusión, incluso los Estados Unidos, de que no es cierto y no es tan así, que estamos a la vuelta de la esquina con el cambio de toda la flotilla vehicular. No, pasarán todavía muchos, muchos años. Muchos años y ellos no quieren, ¿verdad? Estos politiqueros no quieren que la gente sepa que para tener un vehículo eléctrico se requiere hacer mucho más minería de cielo abierto que actualmente para un vehículo tradicional. Y lo que mencionabas anteriormente, yo vi en California, vi en Texas y en otros lados, Nueva Orleans, los pozos petroleros, ¿verdad? Bombeando a la par de una casa, a la par de una escuela, y en todo lado, en los barrios. Y eso es algo totalmente compatible. Pero nos tienen con el cuentito de que vamos a perder mucho si cambiamos la imagen. Y por eso fue que yo le pregunté a la señora ministra, ¿cuándo fue que el costarricense fue educado para tomar esa decisión de que vamos a decirle no a todo excepto al turismo? Y no, nunca se dio. Así que no se vale. Ahora, bueno, estamos en una región que tiene oro, petróleo y gas, ¿verdad? Y uno dice, ¿y qué hacemos? ¿Qué torta, verdad? Alta producción en otras actividades y demás. Pero bueno, yo creo que es una discusión que hay que generarla y que creo que debe potenciarse desde nuestra región, porque en nuestro país aquí estamos muy vallecentralistas, la toma de decisión se hace en la capital de todo y para todo, ¿verdad? E incluso planes de gobierno, planes de trabajo, los hacen desde una oficina en la capital cuando realmente debería hacerse de forma invertida, la pirámide invertida que surja de aquí hacia allá, ¿verdad? La propuesta. Es lo mismo que hablábamos con el tema del oro, debería darse una discusión sana y abierta sobre este tema. Incluso creo que aquel profesor del tecnológico había planteado la posibilidad de realizar un plebiscito para definir el tema y que sean los costarricenses los que definan si se permite o no, pero no así abruptamente cerrar una posibilidad hoy cuando enfrentamos situaciones socioeconómicas terribles por todo lo de la pandemia. Sí, vamos de primeros en todos los índices de desigualdad social, ¿verdad? Ya solo Venezuela nos gana y tal vez Haití en este momento. En pobreza, en violencia, en todo lo negativo, vamos adelante. Sin embargo, seguimos creyendo que con solo el turismo vamos a salir bien. Yo he visto, ¿verdad? Esa es una cosa que los geólogos vemos en el campo, es las necesidades de la gente. Si usted va solo al campo, los del Valle Central van al campo, van a la playa, pero solo a vacacionar, se llevan una imagen, ¿verdad? Pero cuando uno trabaja ahí, se da cuenta de la escasez que hay, ¿verdad? La falta de oportunidades. Y hacen esas zonas. Por eso yo creo que hay una propuesta de ley de María Inés Solís que se llama precisamente Desarrollo Rural de la Minería. Porque todas las minas o potenciales minas están en zonas rurales. Entonces yo creo que eso es lo que hay que enfatizar. Porque en este momento hay dos Costa Ricas. Está la casta que se beneficia. Imagínese usted
cómo es posible que las personas que reciben combustible gratis pagadas por el pueblo sean los que tienen la autoridad para negarle al resto y aprovechar esos recursos. Me parece irracional. Si fueran consecuentes, los diputados y los gobernantes dirían, bueno, digamos no, pero no. Entonces yo no voy a recibir combustible gratis, no voy a usar un vehículo, no voy a usar productos de la minería, pero, ¿verdad? Ninguno hace eso. No, Fernando, qué difícil, ¿verdad? Con toda esta situación de un tema que se manosea por todo lado y hoy vemos que hay toda una división entre candidatos, unos a favor, otros en contra, otros lo están utilizando ya en sus plataformas como su principal caballo de batalla de cara al proceso electoral, pero es tan vacío, nada más dicen estoy a favor y estoy en contra, pero el fondo, como dice un amigo mío, nos quedamos en el qué y no el cómo, y yo creo que ya es hora de que pasemos a ese cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a desarrollar, usted está planteando tal cosa, ¿cómo lo va a hacer? Pero creo que ya es hora de que despertemos en ese sentido y seamos más críticos, sobre todo cuando estamos hablando de temas que pueden cambiar la dinámica de un país, como son estos tres productos que tenemos acá en nuestra región. Correcto, sí. Por ejemplo, don Rolando Araya sí ha propuesto algunas ideas novedosas, ¿verdad? En el sentido de que si uno sabe lo que tiene en el inventario de recursos, tal vez no va a ser necesario sacarlo, sino que lo tiene inventariado y entonces ahora sí va a los países desarrollados y se les dice, si ustedes no quieren que yo explote mis recursos que ya tengo probados, ok, entonces paguen el baile, pero no se dediquen a decirnos a nosotros nada más, no corten árboles y no se desarrollen. Eso no es justo. También don Fabricio está muy de acuerdo en desarrollar, ¿verdad? Y aprovechar los minerales. Las formas de hacerlo, para eso está el colegio, para eso están los colegas, los técnicos, y sobran mecanismos, sobran gente capacitada. Pero, como yo te digo, ¿para qué hablar con personas que son ideólogos? Si usted le muestra que estuvo mintiendo y si lo sigue haciendo, ¿verdad? Porque a él le conviene, entonces ¿para qué perder el tiempo? Entonces el pueblo, una de las preguntas que me hiciste es ¿qué puede hacer el pueblo? Yo creo que deben de instruirse, deben de conseguir ayuda legal, porque cada vez que el MINAE dice no a la minería o a la exploración o a la explotación de hidrocarburos, está quebrantando la ley, está quebrantando varios artículos que le obligan a buscar el mejor uso, que le obligan a beneficiar al ser humano. Incluso el exministro anterior decía que él le interesaba más el planeta que el ser humano. Ahora, viendo eso, ya uno entiende por qué nunca le dio nada así de frente a la gente de Cruzitas, nunca dijo, hagámoslo bien y busquemos soluciones, porque si le interesa más el planeta que el ser humano, entonces una manera de terminar la pobreza es terminar con los pobres. Y yo creo que por ahí va el asunto. Don Fernando, sin duda alguna, es un tema de mucha actualidad, mucha responsabilidad que tenemos que generarnos en estos meses de cara al proceso electoral, ¿verdad? Y debemos de tratar nosotros de incidir y meterlo de una forma que sea muy viable, muy técnico, para obtener las respuestas que todos queremos, por lo menos aquí, que si se dice que no, pero bueno, que sea bajo un proceso de discusión abierto, amplio, con la participación de las comunidades, porque las mismas comunidades aledañas a Cruzitas, por ejemplo, Moravia, Chamorro, Copevega, San Joaquín, nadie les ha preguntado. Y ellos tienen mucho que decirnos y sobre todo más en estos tiempos, que su situación social es muy difícil. Sí, imagínense que, bueno, nosotros fuimos, ¿verdad?, varias veces y la gente nos decía, a mí me entrevistaron y yo dije que estaba a favor y otra persona también, pero eso nunca salió al aire. Salía al aire los opositores que iban con algo pago desde San José para ir a pasearse en el proyecto. Y vea qué interesante, en 12 años después de que lograron cerrar el proyecto y acabar con la minería, no han hecho una sola propuesta a favor de cómo solucionarles a ellos el problema, ni cómo aprovechar el recurso.
Solo ideas totalmente infantiles e irracionales es lo que han propuesto. Como decir, poner policía ahí, ¿verdad? O hacer un parque nacional. Entonces le pregunté yo a la señora ministra, ¿dónde están los informes informes de responsabilidad, ¿verdad? ¿Cuánto oro ha sido decomisado? Usted ve cada vez que salen fotos son solo palanganas y palas viejas derrumbradas, pero nunca se dice cuánto oro ni qué se hizo. Entonces, el mismo OIJ dijo que el nivel de corrupción ahí se ha salido de las manos. Pero imagínense que no solo se violentan las leyes locales que le mencionaba, las del MINAE, que es para promover y aprovechar, sino que hay impacto internacional. El mismo que mencionaba don Carlos Roldán, el pueblo tiene derecho a aprovechar los recursos y nadie se los puede negar para su propio desarrollo. Entonces, teniendo esos argumentos y ese respaldo legal, yo creo que es hora de dejar de perder el tiempo, sino que el pueblo se organice y diga, tenemos derecho a esto. Y para eso está el colegio, para eso están conocedores, pero no queremos perder el tiempo con gente que son ideólogos y que no les interesa el desarrollo rural. Yo creo que por lo que usted dice, don Fernando, habría que trabajar como en dos líneas. Una es la discusión técnica de viabilidad del proyecto y la ejecución y cómo hacerlo. Y la otra parte es pedir cuentas, porque eso que usted dice es muy cierto. Sí. El día de hoy nadie nos ha dicho cuánto se ha decomisado y a dónde está ese oro decomisado, ¿verdad? Esa sí. Es una pregunta que surge. Y lo otro es esa red que dice el OIJ, bueno, y que siga la investigación y que salga a la luz pública quién, cómo y cuándo y quiénes están detrás. Sí, realmente ese rendimiento de cuentas no ha existido, ¿verdad? Nosotros desde el 2018 presentamos denuncia ante el Tribunal Ambiental y ¿sabes cuál fue la respuesta? De que yo tenía que dar el nombre y la dirección de cada uno de los nicaragüenses que estaban ahí robando oro, y no podían procesarlo sin eso. Entonces es un insulto a la inteligencia, ¿verdad? El MINAE también le presentamos una denuncia, a la Geología y Minas también, y a la CETENA. Ninguna de ellos ha dado respuesta de ningún tipo. Entonces, realmente lo que está sucediendo es que el pueblo, esas comunidades son rehenes de la gente en el Valle Central que no les interesa que ellos se desarrollen. Don Fernando, la pregunta aquí surge hasta dónde le va a permitir al Colegio de Geólogos seguir, porque ya han tocado con un muro y otro muro y otro muro y ahí sigue. Y no solo eso, sino que han intentado desde adentro hacer los ajustes necesarios para empezar a cantar igual que a los demás, empezar a oponerse al desarrollo minero. Cuando ustedes vean eso, en el futuro sepan que el colegio ha sido infiltrado, porque ningún científico serio va a decir no a la exploración y no al aprovechamiento, habiendo desempleo histórico, habiendo hambre y habiendo tanta necesidad. O sea, mientras que ustedes estén por ahí en la junta directiva y el compromiso prevalezca, lo vamos a tener. Sí, eso es cierto, pero usted sabe que eso ha sucedido a nivel mundial, que ya son estrategias de subvertir, ¿verdad? Desde adentro llegar a cambiar. Y eso lo han hecho en la Asociación de Psicólogos Americanos, por ejemplo. Y así hoy en día ser pedófilo ya no es nada negativo. ¿Por qué? Porque vieron que la única forma de cambiar esas leyes era desde adentro. Entonces eso es un peligro, ¿verdad? Porque cuando eso suceda, la economía del país se va a venir abajo y solo esa casta que sí recibe por el no al desarrollo son los que van a estar muy bien. En infiltración de organizaciones como la de ustedes, que es un grupo técnico, serio, formal y conocedor del tema, con mucha experiencia a lo interno y a lo externo del país, ese tipo de procesos de infiltración son prácticas muy comunes del propio crimen organizado, ¿verdad? Entonces eso le deja a uno mucho, todavía le despierta más como le digo yo, amigo mío, el sospechómetro, ¿verdad? Definitivamente, sí, porque imagínense que hace unos años estaban quemando las escuelas en las zonas de Talamanca
Ya, los que mangonean ahí andaban quemando y amedrentando a los maestros. Y algunos diputados defendiendo más bien que no se desarrolla ahí nada, ¿verdad? Es lo mismo. Cuando la persona dice yo me importa más mi propio bienestar que el bienestar del país, es una ausencia total de amor a la patria, es lo que estamos viendo. Y cuando se une eso con persona puede mentir lo que quiera, máxime cuando los medios de comunicación están también comprometidos. Fernando, para ir cerrando, porque el tiempo nos gana, aquí lo que debemos tener claridad es que hay propuestas, hay proyectos viables para una y otra cosa. Estamos hablando para el gas, petróleo, seguir con el proceso de investigación para determinar la cantidad que usted nos decía, porque calidad hay, determinar la cantidad. Y en el caso del oro, que nos pongamos de acuerdo y decir, esta es la propuesta, este es el proyecto y vámonos por acá. Creo que ahí es donde hay que concentrarse y aplicarse. Y aquí el llamado también es a las diferentes organizaciones de este cantón de San Carlos que en aquel momento callaron. Bueno, hoy que alcemos la voz y la región Huetar Norte como un todo para que podamos aprovecharnos de estas coyunturas y sobre todo de la riqueza mineral que tenemos y que le demos un aprovechamiento adecuado. Experiencias de sobra, como usted decía, en el campo del oro, República Dominicana súper exitosa, con una propuesta tropicalizable a las condiciones de nuestro país y a las que tiene Cruzitas. Y sí, imagínense que cada costarricense podría tener un nivel de vida muchísimo más alto si dejan, porque no solo tenemos oro y cobre, sino tenemos cobre, tenemos plata, tenemos aluminio y otros minerales, y hay otros que están ahora de moda como el litio y otros para baterías que también hay que explorar, como el coltan, ¿verdad? Que es columbita, tantalita, es una combinación de minerales. Y lo primero que hay que hacer es saber qué tenemos en el inventario, dejar que las empresas exploren y que hagan sus propuestas. Yo hice una propuesta hace unos años y por puras razones politiqueras, eso incluso antes del PAC, no le dieron trámite y había una carta del ministro de ese momento dando órdenes de no, porque estaba el problema de Cruzitas y no querían que se viera que se estaba reactivando la minería. Y así es como se ha manejado todo en el país, por razones que no son científicas ni técnicas. Bueno, don Fernando, yo creo que este es nuestro primer esfuerzo que hacemos. Estaremos más consecuentemente realizando el análisis, tratando de abrir una ventana de opinión, de discusión, pero sobre todo de información. Muchos de los aspectos que ustedes nos han compartido hoy los desconocemos, ¿verdad? Y creo que esa es parte de la labor que un medio de comunicación regional como el nuestro y su responsabilidad está asumiendo y trataremos de ser voz a través de los diferentes candidatos a la presidencia cuando vengan aquí a la zona para que nos digan realmente qué plantean y cómo lo van a hacer, porque ya seguir hablando de generalidad ya no se vale en este país. No se vale. Y como le dijo en la reunión que tuvimos con la señora ministra, el vicepresidente del colegio, que es ingeniero de minas, le dijo que bueno, hay soluciones, pero que hablando con la verdad se puede encontrar, ¿verdad? Eso es lo que no se ha permitido hasta la fecha. Cuando un gobierno ya va de salida es perder el tiempo a hablar de algo como esto. Pero con los candidatos y los partidos entrantes, yo creo que el ciudadano tiene todo el derecho y la obligación de exigir, aprovechar para no tener que seguir pagando impuestos cada vez más. Usted ve el costo del combustible, lo cual va a redundar en el costo de la vida de una forma directa y eso no hay forma de tenerlo. La única forma es teniendo nuestra producción local, ¿verdad? Y eso, para eso tenemos los expertos que también saben. Hay varios colegas que han trabajado en ese campo y sí se puede a nivel nacional. Y lo que duele es que tenemos los expertos y están en otros países. Correcto, sí. Y lo que te decía es que el colega le dijo a la ministra que nosotros recibimos una parte de la culpa porque no educamos a la gente a tiempo. Pero es una labor titánica y casi que a diaria porque la oposición es tan grande, ¿verdad? Entonces, necesitamos que la gente sepa la verdad. Pero le dije yo, una de las razones por las que no fuimos más vocales
es que era evidente, era obvio para nosotros que si no desarrollamos lo que tenemos, la economía se va, pero aparentemente no es obvio, porque estamos sufriendo las consecuencias y siguen diciendo no al desarrollo. Una cultura ambientalista equivocada la que manejamos. Sí, un feudalismo que, le repito, beneficia a muy pocos. Vea, como yo le decía, trabajé en turismo. Los dueños de todo lo que es turismo grande son extranjeros y eso no se lo achacan a ellos, ¿verdad? Pero si son empresas de otro tipo, no importa tampoco. Pero si es minera, no les gusta. Bueno, don Fernando Nitzen, agradecerle la presencia hoy acá en Tendencias de Radio San Carlos en esta ventana de opinión, discusión y sobre todo de crear criterio de cara a los grandes problemas, a los grandes temas. Agradecerle, don Fernando, a usted y a todos los compañeros de la Junta Directiva del Colegio de Geólogos por esa disponibilidad y esa presencia esta tarde. Muchas gracias, don Otto, y que esté muy bien. Nos hablamos pronto. Muchas gracias, don Fernando Nitzen. Él es el fiscal del Colegio de Geólogos, con quien compartimos esta tarde acá en Tendencias de Radio San Carlos, para conocer un poco el trabajo que ellos desarrollan, las propuestas, los estudios, los análisis, pero sobre todo cuál es la ruta por la cual debemos transitar. Y llegamos así al final de nuestro programa de hoy. Desearles a todos pues, que tengan una feliz noche, un feliz fin de semana. Reiterar que estamos en días de lluvia, hoy no es la excepción esta tarde acá en Ciudad Quesada, a cuidarse, a protegerse y a estar al tanto también de las crecidas de los ríos. Para todos que tengan una muy feliz tarde.